Tratamiento primario. Presenta equipo 2, conformado por Cervantes Vadillo Noemí Guadalupe, Fierro Núñez Omar Eduardo, Ledesma Martínez Janet Estefanía, Martínez Santana Dani Abril y Romero Córdoba Josabeth Cecia Vale. Conócenos. Tratamiento primario. Generalidades. Objetivo. El tratamiento primario tiene como objeto la eliminación de los sólidos orgánicos suspendidos y coloidales, de los sólidos sedimentables por medio de la floculación, y de los sólidos y líquidos flotantes que previamente no fueron removidos, además de la remoción de los mismos en forma de lodos o espumas. Además, también puede ayudar a regular el pH, temperatura, color y olor. Las operaciones unitarias que intervienen en el tratamiento primario son sedimentación, flotación, floculación, entre otras. Dicho lo anterior, comenzaremos a hablar sobre la sedimentación como parte del nivel de tratamiento primario. El proceso de eliminación de sólidos mediante sedimentación se efectúa en las balsas denominadas sedimentadores, las cuales generalmente tienen un volumen tal que el tiempo de retención hidráulica sea suficientemente grande como para que las partículas con velocidad de sedimentación deseada lleguen al fondo de las mismas. Los sedimentadores pueden dividirse en función de las direcciones relativas de desplazamiento del agua y el sedimento. De flujo horizontal, el sedimento se desplaza perpendicularmente a la dirección del flujo del agua. De un flujo vertical, el sedimento se desplaza en paralelo y en contracorriente al flujo del agua, y de flujo lamelar, en el cual se sumergen unas planchas o lamelas paralelas al flujo del agua, que actúan como si la superficie del sedimentador se hubiera ampliado y con ella la eficiencia de la separación al aumentar la carga hidráulica. También existe la sección de los sedimentadores que puede ser rectangular y circular. La rectangular es donde la alimentación y desagüe se colocan en los lados menores del sedimentador y opuestos entre ellos, siendo el flujo de agua paralelo al eje mayor. Y la circular, donde la alimentación se realiza en la región central y el desagüe perimenal, siendo el flujo del agua radial. Por lo tanto, a continuación se explicará el tratamiento primario, donde la unidad de proceso se denomina decantador y funciona mediante la sedimentación tipo 2 con un floculante, separando los sólidos sedimentables que reciben el nombre de lodos. La sedimentación es un proceso de separación de una fase partícula sólida o partícula líquida de una fase continua fluida, ya sea líquida o gaseosa, basada en la mayor densidad de la primera. En el caso del tratamiento de aguas residuales, la sedimentación es el proceso de separación de partículas sólidas de densidad superior a 1 kg por litro, o sea, sólidos sedimentables, que se desplazan en el seno del agua. Las partículas en movimiento están sometidas a un conjunto de fuerzas, entre las que destacan las fuerzas gravitacionales, ya sea de empuje y de peso, y de rozamiento, todas ellas proporcionales a la gravedad y al tamaño de la partícula que se desplaza. Por lo tanto, se utiliza para la remoción de sólidos sedimentables, ya sea orgánicos o inorgánicos, y se emplea antes de los procesos biológicos de tratamiento para disminuir la carga de contaminantes a procesos subsecuentes. Por lo tanto, las variables que influyen en el proceso de sedimentación es el tamaño de partícula, la densidad de las partículas, la forma de las partículas y las propiedades superficiales. Los tanques circulares se alimentan por el centro, generalmente a la mitad de la altura efectiva del tanque. Las alturas totales de los tanques varían entre 3 y 4.5 metros. El fondo, provisto de rastras para la concentración de los lodos en una tolva central, deberá tener una pendiente del 8%. Este tanque tiene un sistema para la recolección de material flotante. Los efectos del viento pueden afectar el funcionamiento hidráulico de estos sedimentadores, al elevar el nivel del agua sobre un extremo del tanque, por lo que se recomienda que los sedimentadores tengan un diámetro que no exceda los 60 metros. Por lo tanto, la eficiencia de los sedimentadores circulares se incrementa al disminuir la velocidad media del agua por un flujo radial. Sin embargo, por su geometría, estos sedimentadores requieren de más terreno de los sedimentadores rectangulares. Existe una amplia experiencia sobre el funcionamiento del proceso de sedimentación en plantas de tratamiento. Por lo tanto, en la tabla siguiente se presentan los criterios de diseños propuestos por instituciones gubernamentales y privadas que resumen las características de la carga hidráulica superficial de los tanques circulares. Los tanques rectangulares constan de 4 partes principales.
Su zona de entrada es una estructura hidráulica de transición que permite una distribución uniforme del flujo dentro del sedimentador. Su zona de sedimentación consta de un canal rectangular con volumen, longitud y condiciones de flujo adecuadas para que sedimenten las partículas. La dirección del flujo es horizontal y la velocidad es la misma en todos los puntos. En su zona de salida se constituye por un vertedero o tubos con perforaciones que tienen la finalidad de recolectar el efluente sin perturbar la sedimentación de las partículas depositadas, y su zona de recolección de lodos, que está constituida por una tolva con capacidad para depositar los lodos sedimentados y una tubería y válvula para su evacuación periódica. Su influente es distribuido a la entrada de la unidad por medio de baffles verticales. El objetivo de estas estructuras es lograr una mejor distribución del influente a lo largo de la unidad. El efluente se recolecta por medio de vertederos triangulares colocados en canaletas, frecuentemente en forma de peine o de dedos que se extienden de la pared final del tanque hasta un 20% de la longitud de este. Los sedimentadores rectangulares primarios se diseñan con una profundidad de 2 a 3.5 metros. La relación largo-ancho es de 1.5 a 1 a 15 a 1. El largo mínimo recomendado es de 3 metros. Su velocidad mínima del agua en los canales de alimentación al sedimentador se recomienda que sea de 30 centímetros por segundo. Para lograr una mejor distribución del agua en la entrada al sedimentador, se recomienda que la pérdida de energía del agua a su paso por los orificios sea al menos 4 veces mayor de la energía cinética del agua en el canal de alimentación. Y el piso de sedimentador debe tener una pendiente de 1% hacia las tolvas de recolección de lodos. Los sedimentadores deben tener un caudal por metro lineal de recolección en la zona de salida que sea igual o inferior a 3 litros por segundo. Dentro de las ventajas del proceso de sedimentación, se tiene un menor consumo eléctrico, gracias a una tecnología sencilla y robusta del proceso, una remoción eficiente de sólidos suspendidos, una mayor capacidad del espesado del fango, depósitos de arenas y grasas, una mayor regulación hidráulica y costos de operación y capital relativamente bajos, mientras que en las desventajas, ya que se tiene una mayor complejidad, el efluente, el lodo y la espuma requieren tratamiento adicional. Se tiene una peor homogeneidad del fango. Su remoción del fango es en varios puntos, por lo tanto, este lodo se tiene que remover de manera frecuente y al mismo tiempo se generan malos olores. Dentro de las aplicaciones de este tratamiento, la sedimentación primaria también puede servir como una forma de dilución o como homogeneizador de flujo. Dentro de la clarificación, se puede obtener una fase líquida clara sin sólidos en suspensión, como por ejemplo lo que es el tratamiento en aguas anteriormente mencionados, o en tratamientos preparatorios de lodos en su forma de espesadores o clarificación secundaria en el tratamiento de lodos activados. Como parte del espesamiento, gracias a este tratamiento se puede obtener una pulpa de densidad adecuada para alguna operación subsiguiente. Y en muchas tecnologías de tratamiento, como son la fosa séptica en las lagunas de estabilización y sedimentación, el filtro anaeróbico de flujo ascendente, tiene una función de sedimentación primaria y también incluyen un comportamiento para asentamientos primarios. Ahora veamos los costos de operación. Los costos de un sistema de tratamiento de aguas residuales no son lineales, ya que esto depende de ciertas características, como el tamaño de la planta de tratamiento, características del agua a tratar, la calidad del agua requerida en la descarga. Estas son algunas ecuaciones que se ocupan durante el tratamiento. La primera ecuación es la carga superficial. La carga superficial es el parámetro más importante en los sedimentadores. Es una medida del gasto en relación con el área de la superficie total disponible para el proceso y se expresa como metros cúbicos por día por metro cuadrado de área de superficie del tanque. Es decir, carga superficial es igual a gasto entre área del tanque. Carga hidráulica sobre vertedores. La carga hidráulica sobre vertedores describe cuántos metros cúbicos de aguas residuales por día pasan en un vertedor de 1 metro lineal de largo. Por lo que nuestra ecuación queda como carga hidráulica sobre vertedores es igual a gasto entre longitud del vertedor. Todo esto con las unidades correspondientes. Ahora tenemos la de tiempo de retención, donde el tiempo de retención en horas es el volumen del tanque primario multiplicado por 24 horas por día, dividido entre el gasto en metros cúbicos por día.
por lo que la ecuación queda como TRH es igual a volumen entre gasto. Nuestra cuarta ecuación es la carga de sólidos. La carga de sólidos describe cuántos kilos por día de sólidos entran al sedimentador por cada metro cuadrado de área. Y nuestra ecuación queda como CS, carga de sólidos, es igual a sólidos en el clarificador entre el área de la superficie. Y nuestra última ecuación es la eficiencia de remoción de sólidos. Esta es el porcentaje de sólidos extraídos de los sedimentadores, en la que tenemos una ecuación como sólidos de entrada menos sólidos de salida entre sólidos de entrada. Esto por el 100%. Estas son algunas de las gráficas que se obtienen a partir de las ecuaciones antes mencionadas. La primera gráfica es gráfica de sedimentación, en la que graficamos la profundidad del sedimentador entre el tiempo de retención del sedimentador en minutos y la profundidad fue en metros. Nuestra segunda gráfica es del porciento de sólidos suspendidos en función del tiempo, donde graficamos porciento de sólidos suspendidos entre el tiempo de retención en minutos. Podemos observar estas gráficas. Por último, tenemos esta gráfica, donde graficamos el porciento de sólidos en el lodo del sedimentador y el tiempo de retención hidráulica en el sedimentador, esto en minutos. Ahora bien, las normas que aplican para este tipo de tratamientos y en general en plantas de tratamientos de aguas residuales son la NOM 002 Semarnat 1996, NOM 003 Semarnat 1997 y la NOM 004 Semarnat 2002. La NOM 002, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. La NOM 003, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público. Como impacto ambiental, tenemos la presencia de material flotante en los sedimentadores y esto puede causar problemas de olores. Los lodos productos del proceso deben ser manejados de acuerdo con las prácticas establecidas en la ingeniería sanitaria. Esto para evitar problemas de olores, de salud pública y degradación ambiental. Por lo que se usa la NOM 004 Semarnat 2002. Esta norma oficial mexicana establece la protección ambiental de lodos y biosólidos, especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. La eficiencia de remoción en los sedimentadores específicamente circulares varía del 50 al 65% para los sólidos sedimentables y del 35 al 45% para la DBO. En general, cuando se opera de manera eficiente, la sedimentación primaria típicamente puede remover hasta el 90% de los sólidos sedimentables, del 40 al 60% de los sólidos en suspensión y del 20 al 40% de la demanda bioquímica de oxígeno entrante al sedimentador. El porcentaje de estos componentes retirados en su planta puede ser diferente, ya que cada planta es única y sus aguas tienen características particulares que pueden influir en las eficiencias mencionadas. Por lo tanto, existen factores que influyen en esta eficiencia, dentro de las que están el tiempo de retención, la temperatura, las características de las aguas residuales, los cambios de flujo del efluente y las características de la unidad. Tratamiento primario avanzado. Consiste en aplicar la coagulación y floculación en el tratamiento de agua residual, utilizando diseños compactos y polímeros de alto peso molecular y elevada densidad de carga. Es un proceso en el cual se añaden reactivos químicos al agua para eliminar sólidos suspendidos, materia coloidal y orgánica evaluada como DBO total. Principalmente, este proceso es similar al proceso físico-químico comúnmente conocido como potabilización, que tiene más de 100 años de aplicación, pero integra nuevos avances científicos y tecnológicos. Fundamentos de operación. Los fundamentos teóricos del tratamiento primario avanzado tienen que ver con tres operaciones: la desestabilización de los sólidos suspendidos, la formación de flóculos y coagulación,
la eliminación de estos de la suspensión por medio de una sedimentación adicional simultánea. Para la desestabilización de los sólidos suspendidos se utilizan sales metálicas como el cloruro férrico para la desestabilización de las partículas. Es importante tomar en cuenta el pH, ya que actúa de forma eficiente en ciertos rangos. Por ello hay que vigilar y controlar el pH del efluente. Este pH regularmente es muy alcalino y por lo tanto es importante acidificarlo. Para la segunda parte, que es la floculación y la coagulación, recordemos que la coagulación es un proceso que permite incrementar la tendencia a que las partículas se agreguen unas a otras para formar partículas mayores, así como para precipitar más rápidamente, mientras que la floculación consiste en la agitación de la masa coagulada que permite el crecimiento y aglomeración de los flóculos recién formados. Los floculantes más comunes pueden ser el sulfato de aluminio anhidro, el hidróxido de calcio, cal, polímero aniónico. Finalmente, tenemos la eliminación de estos de la suspensión por medio de una sedimentación adicional simultánea. Esta imagen vemos cómo se puede acoplar los tratamientos primarios avanzados a una planta convencional de tratamiento de aguas residuales sin ningún problema. Esto se debe a que no son equipos muy voluminosos y dan una mayor fiabilidad al sedimentar partículas de menor dimensión. Una variante es la sustitución del sedimentador por un flotador por aire disuelto. El coagulante puede ser agregado antes del desarenador aireado que actúa como una unidad de coagulación, mientras que el floculante se puede añadir a la entrada del sedimentador en varios puntos. Es importante considerar ciertas variantes dentro del tratamiento. En cualquiera de estas modalidades es necesario que exista un dispositivo que permita hacer la mezcla rápida del coagulante. Puede tratarse del canal de Partial, un desaerador arenado, un mezclador estático en línea o tanque de mezclado. Para que el proceso sea eficiente es necesario controlar tanto la mezcla rápida como la mezcla lenta. Estas variantes deben combinarse para dar un resultado óptimo, formar un flóculo de buen tamaño, capaz de sedimentar, que minimice el consumo de reactivos y maximice la remoción de material particulado y sólidos suspendidos totales. La forma más eficaz de controlar el pH es a través de las pruebas de jarras. Es una simulación del proceso hecha en vasos de precipitados de 1 a 2 litros, en los cuales se observa a qué pH responde mejor y en condiciones de mezcla se pueden obtener mejores resultados. Como en el tratamiento convencional, existe una producción de LO2. Esto se debe a la remoción de mayor cantidad de materia en suspensión y por los reactivos necesarios para llevar a cabo el tratamiento. Características técnicas de los equipos que se ocupan para llevar a cabo el tratamiento. En el caso de desarenadores airados, la arena se extenderá por medios mecánicos automáticos y se presentará una especial atención en la zona de la estación depuradora de aguas residuales. Los sistemas mecánicos varían en función del tipo de desarenador. En desarenadores airados suelen basarse en bombas de extracción fijas o móviles. La utilización de bombas implica que los mecanismos van a sufrir una fuerte abrasión. Para evitar ese problema, se suele recurrir a bombas de tipo airlift. Estas bombas se pueden instalar fijas a lo largo del depósito, aunque lo más común es que se instale una bomba apoyada en el puente móvil que recorre longitudinalmente el depósito. Contaminantes que se eliminan. El tratamiento tiene como objetivo la remoción de materia orgánica, principalmente. Esta está compuesta por miles de componentes, partículas macroscópicas, coloides o macromoléculas disueltas. Caracterizar la materia orgánica disuelta en el agua para el abastecimiento humano es esencial para establecer sus condiciones físicas y los índices de contaminación del agua, así como los sólidos suspendidos totales. Se consideran como la cantidad de residuos retenidos en un filtro de fibra de vidrio con tamaño de poro nominal de 0.45 micras y hace referencia al material particulado que se mantiene en suspensión en las corrientes de agua superficial y o residual. Y por último, los cementos.
Los helmintos son organismos grandes multicelulares que por lo general se observan en simple vista cuando son adultos, al igual que los protozoos. Los helmintos pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. En su forma adulta, los helmintos no pueden multiplicarse en los seres humanos. Hay tres grupos importantes de helmintos. Helmintos deriva de la palabra griega gusano, que son parásitos humanos. Pueden ser gusanos planos, gusanos de cabeza o gusanos cilíndricos. Caudal que se maneja o trata. En una planta piloto de 70 litros sobre segundo en el Gran Canal, kilómetro 27.5, se pudo comprobar que no son necesarios los tanques de mezcla rápida ni los de floculación y que el coagulante puede ser agregado antes del desarenador aereado, que actúa como unidad de coagulación, mientras que el floculante se puede añadir a la entrada del sedimentador en varios puntos. Ventajas y desventajas. En relación con el tratamiento, los costos por inversión y operación y mantenimiento de una planta serán un factor a considerar en la vida útil de esta debido a que el operar con el proceso de tratamiento primario avanzado puede reducir ambos tipos de costos, los de operación y los de mantenimiento, cuando se compara con los tratamientos tradicionales como los biológicos. El tratamiento primario avanzado posee la ventaja sobre otros sistemas de procesamiento de agua de preservar la materia orgánica soluble, el nitrógeno y fósforo necesario para la agricultura y beneficio para la capa de suelo de humus en los suelos del país. En el Valle de Mezquital, por ejemplo, el empleo de agua con estas características permite incrementar la producción de jitomate en 150% y la del maíz en 100%. Además, la cadena presentada logra controlar los huevos del minto, parásitos considerados por la NOM 001 ECOL 96 de particular importancia cuando el agua negra es reusada para riego agrícola, pues causa enfermedades muy comunes en México como la ascariasis, que afecta al 33% de la población. Y bien como posible desventaja, podríamos considerar que en materia de los reactivos empleados, esta es la principal causa del incremento del costo de la operación. Está al definir qué coagulantes y floculantes conviene más usar y en qué dosis para el tipo de agua de México. Información complementaria. Aplicaciones del tratamiento. Impacto y beneficios en la comunidad. Como primer punto tenemos aumentar la remoción de sólidos suspendidos y DBO total, instalaciones de sedimentación primaria o de flotación y sin la intervención de procesos biológicos. 2. Acondicionar el agua residual que contiene desechos tóxicos o no biodegradables. 3. Aumentar la eficiencia del sedimentador en los sistemas biológicos. 4. Pretratar el agua con el fin de aumentar la eficiencia de los procesos subsecuentes. 5. Disminuir el contenido de fósforo en el agua. 6. Tratar agua residual en climas muy fríos. 7. Acondicionar el agua residual para riego. Eficiencia de remoción. La fracción filtrable son las partículas mayores de 1.2 micrómetros y representan cerca del 50% de la materia en suspensión y 30% de la materia orgánica total. Sin embargo, el límite de la materia particulada que puede ser removida por sistemas físico-químicos o tratamientos primarios avanzados es de 0.08 micrómetros y abarca hasta el 75% de la materia orgánica medida como de cubo. De acuerdo con lo anterior, las partículas de menor diámetro que pueden ser removidas mediante un tratamiento físico-químico oscilan entre las, 0.08 y 0.1 micrómetros. Dicha eficiencia es aceptable y constante aun cuando varíen drásticamente el caudal y la calidad del agua, como ocurre por el empleo generalizado de drenaje combinado en México. Normatividad aplicable. Como número 1 tenemos la norma oficial mexicana NOM 001 Semarnat 1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales. Y como segunda norma tenemos
Norma Oficial Mexicana NOM 003, Semarnat 1997, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público. Ahora hablaremos sobre el proceso de flotación. De manera general, la flotación es un proceso físico fundamentado en la diferencia. Como tal, la flotación de sólidos es una operación unitaria, ya que el aire es utilizado como agente de flotación y un sistema de flotación por aire disuelto. Se realiza sistema de flotación por aire inducido. En la industria, usualmente se emplea el sistema de flotación para... Entre las ventajas y desventajas de los sistemas de flotación destaca información adicional. Entre la normatividad aplicable para los